Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Carolina Mar y esto es Escuela de Brujas. Y hoy vamos a estar hablando un poco sobre todo lo que es la energía del mes de marzo. Tengamos en cuenta que el 2025 es un año de cambios importantísimos a nivel planetario, astrológicamente hablando, y por supuesto es un año de grandes cambios y transformaciones para cada uno de nosotros a nivel individual. Por eso hoy te voy a estar presentando la guía del mes de marzo en líneas más bien generales, ¿sí? Donde probablemente vas a identificarte con un montón de estos conceptos y de estos movimientos. Y luego, por supuesto, vamos a estar analizando en próximos videos, signo por signo, cada uno de estos emplazamientos. Así que desde ya te invito a que te suscribas a este canal, formes parte de esta comunidad y por supuesto a todos los que me siguen y me bancan siempre, gracias totales. Te recomiendo que tengas para anotar o vayas por lo menos subrayando un poco en rojo algunas fechas que te voy a estar nombrando, ¿sí? Y si no, bueno, puedes guardar el video, lo podés volver a ver. Ten en cuenta que vamos a hablar de todos los eventos más importantes o trascendentales que se vienen en este mes de marzo de alta intensidad astrológica individual y personal, ¿ok? Vamos a tener en cuenta, para empezar, que terminamos el mes de febrero, ¿sí? Con lo que fue la luna nueva en el signo de Piscis. Y esto nos habla de ese momento donde espero hayas sembrado, ¿sí? Todas las semillas de tu nueva vida, ¿no es cierto? De ese futuro que querés crear o con el que te querés conectar, el que querés manifestar a partir de este momento, teniendo en cuenta o tomando, en principio, todo el aprendizaje que hayas vivido en tu vida en los últimos 2 años. Especialmente, carta natal en mano, como les digo siempre, fíjate en la zona Piscis, qué área de tu vida fue una zona de grandes aprendizajes, donde tuviste que madurar situaciones, donde tuviste que aprender a poner y a ponerte límites, ¿por qué no? Que es por donde viene transitando Saturno, ¿sí? Entonces, es una zona y es un ciclo que se va cerrando, ya que Piscis es el último signo, Neptuno va a estar saliendo, abandonando el signo de Piscis, Saturno va a estar saliendo y abandonando el signo de Piscis, y quien ha ingresado es el nodo norte, que es un punto de destino. Y el nodo norte es aquel que nos indica cómo ir hacia el futuro, con qué aprendizajes, qué necesitamos incorporar para el futuro. Por eso, como digo, toda esa zona que pudo haber estado muy movilizada, especialmente para todos los Piscis y ascendentes en Piscis, eh, viene el tiempo ahora de incorporar todo lo que aprendiste, viste, entendiste para este futuro y esta nueva vida que comienza. Por eso el 28, que fue el cierre del mes de febrero, tuvimos, o casualidad, como digo siempre, esta luna nueva en Piscis, que es donde un poco pusimos la semilla para todo aquello que queremos manifestar en este 2025, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, me vas a ver un poco leyendo porque tengo notas, porque son un montón de temas, ¿sí? Y vamos a empezar entonces con el mes de marzo, o sea, hoy, 1 de marzo, ¿sí? Ya hoy arrancamos con Venus retrógrada, ¿sí? Venus va a estar retrogradando aprox 45 días, o sea, un mes y medio, ¿sí? Y empieza su retrogradación en el signo de Aries, ¿sí? Va a estar retrogradando hasta el 16 de abril, aprox, como te digo, va a estar reingresando en Piscis, y luego va a retornar cuando empiece su camino más directo, vuelve al signo de Aries y vamos a ver luego qué significa esto, ¿sí? Entonces, ¿quién es Venus? Venus, el planeta del amor propio, ¿sí? De las negociaciones, de cómo podemos llegar a pactos y acuerdos, cómo negociamos el equilibrio en esas relaciones. También es el signo de la armonía, de la paz. Es la capacidad que tenemos o no de disfrutar de la vida, ¿sí? Porque Venus, un poco desde el signo de Tauro, se conecta con esto de disfrutar de la vida y de los recursos que la vida nos da. También es regente de los recursos en sí mismo, porque Tauro es regente de la casa número 2, que son las finanzas, el dinero, cómo generas recursos, cómo los usás y cómo los administras, ¿ok? Y en el signo de Libra, Venus es regente de los vínculos con otros, de las relaciones, la pareja y también del vínculo con vos mismo o vos misma. Así que importantísimo, Venus empieza a retrogradar. ¿Qué significa cuando un planeta retrograda? Que va a ser como una procesión hacia adentro, ¿sí?
O sea, como un momento donde se va a estar replanteando cosas, se va a estar replanteando las dinámicas que quiere seguir, cómo las quiere seguir, se replantea tal vez los últimos pasos que dio, ¿sí? Pero siempre que un planeta está retrógrado es un buen momento para repensar la dirección que estábamos tomando en torno a un tema. Entonces, como digo, Venus empieza a retrogradar en el signo de Aries, ¿sí? Y Aries es un signo muy impulsivo, ¿no? Aries es el signo, ¿no? Como de tirarnos a la pileta, ir hacia la experiencia, ir hacia los movimientos de la vida, es encontrarnos con eso que nos apasiona, es donde tenemos al guerrero, ¿no? De ir a luchar, ir a cazar, ir a conseguir lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, Aries tiene esta energía ardiente, pasional, independiente, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que Venus empiece a retrogradar acá? Que va a ser un momento para replantearnos los vínculos que hayamos comenzado o en los que estemos ahora y tal vez queremos como avanzar o tomar algún tipo de decisión, ¿sí? En todo lo que tenga que ver con la pareja, lo que podés negociar o no con esa pareja en este momento, ¿sí? También va a ser importante no abalanzarte sobre una relación si estás recién iniciándola, ¿sí? O si estás como por tomar alguna decisión importante, qué sé yo, ponele que venís en una relación medio de noviazgo y de repente estás pensando en irte a vivir con esa persona, ¿no? Como, bueno, al Venus retrogradar, el punto es no te abalances sobre una relación, sobre una conexión o sobre una decisión, porque Venus va a estar retrogradando. Entonces es un momento para replantearnos, ¿sí? Replantearnos lo que nos hace bien, lo que nos trae paz y armonía de ese vínculo, lo que nos conecta con cierto equilibrio, ¿sí? Es un momento para replantearse este tipo, diríamos, de características o de áreas de la vida, ¿sí? También importante si vos venías así como digo, medio, qué sé yo, en una relación que no estaba yendo del todo bien y te estabas como planteando separarte, te diría que tampoco tomes esa decisión ahora. Por ahí mejor tomarte un tiempo más para pensarlo hasta que Venus se vuelva a poner directa, ¿ok? Este va a ser un tiempo para reflexionar sobre los vínculos y nuestras relaciones, separando el impulso y lo pasional, ¿ok? De lo que en realidad se sustenta para nosotros en armonía, en equilibrio, en paz interior, ¿ok? Y lo que por sobre todas las cosas me conecta más con el amor propio, ¿sí? Eh, Recordá que vos no podés dar aquello que no tenés, con lo cual si vos no tenés un equilibrio en tu relación con vos mismo o con vos misma, difícilmente puede ser una relación sana o constructiva con un otro, ¿no? También esta Venus retrógrado nos va a hacer replantearnos temas en torno a nuestro dinero, a los recursos, a cómo los generamos y también a cómo los estamos gastando o invirtiendo. Entonces, presta atención a tal vez no lanzarte a hacer gastos impulsivos, hacer compras impulsivas, ¿sí? Porque justamente Venus retrógrada te está diciendo, replanteate en qué vas a gastar, replanteate lo que tenés y replanteate lo que querés hacer con eso, ¿sí? También es un momento para replantearnos si queremos iniciar algún tipo de actividad de manera independiente, ¿no? Por ahí vos venías un poco procesando, bueno, quiero poner mi empresa, quiero poner mi negocio, quiero lanzarme con esto. Bueno, no estamos diciendo que no lo hagas, simplemente como Venus retrograda, por ahí es un momento para replantearte las bases de ese plan o de ese proyecto y no tirarte de cabeza, ¿no? Como diciendo, bueno, voy a invertir en esto, sino como paciencia, replanteate algunos puntos, ordenalos, pero por sobre todas las cosas, consejo fundamental con una Venus retrógrada, ¿qué te genera paz y qué te genera tormenta? ¿No? Si tenés que tomar decisiones, te diría que la reflexión la proceses desde esa posición. ¿Qué cosas me están generando paz y equilibrio, armonía? ¿Y qué cosas me están generando conflicto, eh, confusión, malestar? ¿Sí? Que son todo lo contrario a las palabras por ahí más representativas del planeta Venus. ¿Sí? Entonces, no tomes iniciativas como así repentinas, porque el deseo puede estar muy marcado y puede ser muy fuerte. Entonces, ¿cómo lo controlamos? ¿No es cierto? Bueno, justamente tratando de encontrar un poco de equilibrio, ¿sí? Y ojo con lanzarte muy, muy rápido
a todo lo que esté relacionado con tus recursos, inversiones, ¿sí? Es un momento para reorganizar las finanzas, ¿ok? Bien, ya luego pasando al 3 de marzo, vamos a tener a Mercurio ingresando en el signo de Aries, lo que nos va a dar como como un empujón a pensar, a analizar, a entender un poco más toda esta zona donde justamente estábamos queriendo tomar el impulso, tirarnos a la pileta, lanzarnos a la aventura. Llega Mercurio por detrás y dice, bueno, a ver, vamos a empezar a pensar en todas estas ideas y a analizarlas un poco más en profundidad, ¿ok? Em, Mercurio, regente de la mente, las ideas y la comunicación. ¿Ok? Entonces puede que vos vas a estar como con la cabeza, ¿no? Se te viene la lluvia de ideas, es como que tu mente está que no para, no para, no para. Pensá, un Mercurio en Aries es como la mente al 150%, pero acuérdate que la mente muchas veces te puede jugar una mala pasada, ¿no? Entonces, ¿cómo podés bajar esa intensidad para que puedas analizar de maneras más, si se quiere, concretas y no tan impulsivas, ¿sí? Entonces, ojo con esto de pienso, pum, impulso, entonces voy y hago, ¿no? O pienso tal cosa y pum, voy y digo, ¿no? Como ojo con el impulso en este periodo de tiempo. Eh, Importante va a ser que aproveches esta capacidad analítica de Mercurio para hacer planes y tomarte un momento antes de actuar. Y ahora vas a entender por qué. Ahora vas a entender por qué. Ojo también con la comunicación en este periodo porque tengamos en cuenta que Aries, un poco el signo regente Marte, puede que nos pongamos como muy filosos, ¿no? A nivel del temperamento y puede que la comunicación se empiece a poner un poco fuerte, un poco agresiva. También puede que lo veas como venir, ¿no? Desde los demás hacia vos. Y como Venus está retrogradando, te vas a estar replanteando todas estas formas, especialmente en todo lo que tenga que ver con vínculos y relaciones, ¿sí? Entonces, como digo, no te tomes todo tan personal en este tiempo, no te tomes todo tan personal y ojo con estar a la defensiva al extremo, porque Aries, como es el signo del guerrero, puede que muchas veces uno es como que ya va a las situaciones, ¿no? Como con la espada preparada en la mano por lo que se me viene, ¿no? Entonces, ojo con eso también, de no estar todo el tiempo a la defensiva, reactivo, ¿sí? Reactivo, tirando lo primero que se me viene a la, ¿no? Ojo con esta intensidad, ¿ok? Y ahora vamos a ver por qué va a ser importante que intentes controlarlo. El 11 de marzo, ¿sí? 11 de marzo, Mercurio, previo a su retrogradación, ¿sí? Se va a conectar con esta Venus retrógrada, que también está en Aries, ¿sí? Entonces es un gran momento para repensar y revisar nuestros vínculos y la forma que tenemos de comunicarnos con ellos, de decir o de expresar lo que pensamos y lo que sentimos y lo que creemos. ¿Ok? Al día siguiente, la luna, ¿sí? O sea, el 12, la luna va a estar ingresando en el signo de Virgo, ¿sí? Y esto es muy interesante porque esta luna ingresa en el signo de Virgo eh, previo al primer eclipse que tenemos de la temporada en el eje Piscis-Virgo. Y estamos hablando de un primer eclipse de luna en Virgo justamente. La necesidad, ¿sí? Que tiene la luna son tus emociones, eh, son las necesidades emocionales que yo tengo para sentirme segura o protegida, ¿sí? Y justamente una luna en Virgo es una emocionalidad que va a estar analizando lo que siente, para qué y cómo lo siente y qué necesita, ¿se entiende? A nivel de este sustento. Entonces, por eso digo que es interesante ver cómo, bueno, al ingresar la luna ahí, ya empieza una cuestión de alejarme un poco de la emocionalidad impulsiva, ¿no? De la emocionalidad que me lleva a hacer cosas y que yo por ahí después me arrepiento, ¿no? Y empieza un momento de decir, bueno, a ver, tomo un poco de distancia y voy a empezar a analizar todo esto que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, para qué,
¿Qué sentido tiene, ¿no es cierto?, estas palabras? Entonces, como digo, en el signo del análisis y el orden, vamos a estar replanteándonos y repensando mucho todo lo que son nuestros vínculos. Al mismo tiempo, ese mismo día, ¿sí? Estamos hablando del 12 de marzo, ese mismo día, el Sol, que es tu energía vital primaria, se va a estar uniendo a Saturno en una conjunción y nos invita a poner límites, ¿sí? Es como que ahí vos vas a sentir, ¿no?, que, como dije, venís analizando tus vínculos, ¿no es cierto?, toda esta cuestión, venís analizando todo lo que tenés para decir, cómo lo querés decir, ¿no?, sin irte al... La luna ingresa en Virgo, empezás a analizar lo que sentís y de repente el Sol se junta con Saturno y es como que ahí, ¡pum!, te cae la ficha de los límites que tenés que aprender a ponerte y también de los límites que tenés que aprender a poner, ¿sí? Entonces es importante que vayas haciendo todo este ejercicio como al unísono, ¿ok? Y esto es interesante porque ocurre 2 días antes del shock que vamos a tener con el eclipse de luna que te decía, ¿ok? 14 de marzo, 14 de marzo, fuerte, potente la energía, eclipse de luna en el signo de Virgo, el primero de la saga, ¿sí? Este eclipse de luna en Virgo es un momento de cierre, ¿sí? Es un momento de cierre con algo. Tengamos en cuenta que los eclipses de luna siempre son luna oposición al sol y esto nos va a estar hablando justamente de un cierre de ciclo, ¿no? Un cierre de ciclo con algo que probablemente venís como replanteándote en los últimos 6 meses y que va a tener que ver como con algo que se te revela, ¿no? Como que algo se me revela, algo de repente, ¡pum!, lo veo clarísimo, no me puedo escapar de ninguna forma, ¿sí? Y justamente porque vengo analizando un montón de cosas, ¿sí? No estoy como en una fantasía o en un delirio, sino que vengo analizando, haciendo un trabajo y algo es como que de repente, ¡pum!, se me revela con total claridad. Y esto va a marcar posiblemente un cambio de rumbo en algún aspecto o área de tu vida, ¿sí? Va a ser tiempo también para revisar patrones, ¿sí? Patrones sobre nuestros hábitos, nuestras rutinas, sobre nuestra salud, nuestra conexión con el cuerpo físico y también con todo lo relacionado al trabajo, ¿sí? La forma en la que estamos organizando nuestro día a día. Entonces puede que también en este eclipse te caiga como un poco esa ficha de decir, bueno, ¿viste cómo estoy organizando mi mañana, mi mediodía, mi tarde? ¿Cómo estoy organizando mis horarios, mi tiempo libre, el tiempo que me dedico para hacer ejercicio? ¿Cómo me organizo para, no sé, cuidar mi alimentación? Viene todo un proceso donde nos vamos a estar replanteando mucho esta conexión con este lado de los hábitos en torno a la salud, a las rutinas y al trabajo, ¿ok? Luego quédense tranquilos que voy a estar haciendo un video especial para el eclipse y lo vamos a ir viendo signo por signo, casa por casa, para que vos sepas dónde te va a pegar este reordenamiento o reorganización, ¿ok? Entonces, se van a estar haciendo evidentes, muy evidentes, aquellos aspectos que necesitamos depurar y reorganizar. No te olvides que nosotros vamos a un proceso donde viene como todo un cambio de rumbo del mundo y de nuestras propias vidas, ¿no? Si vos sos una persona que venís trabajando sobre vos mismo, que venís haciendo, ¿no?, venís haciendo tu journaling, venís como llevando este ejercicio de conectarte con la energía que tenemos disponible en este tiempo, tal vez venís haciendo terapia, venís como sintiendo que hay cosas de tu vida que ya no resuenan, ya como medio no van más, ¿no? Y te estás planteando hacer algún cambio importante y radical. El mes de marzo va a ser como clave, te diría, porque es el mes en el que hay algo de lo sensitivo, de lo intuitivo, que se va a estar conectando justamente con el signo de Aries, que es donde la rueda empieza a girar. Entonces es acá donde vas a sentir esta cosa de, bueno, todo este bagaje que vengo yo trabajando, ¡pum!, es el momento de empezar a caminar, ¿ok? Entonces, muchas de tus áreas van a necesitar reorganización, porque probablemente para eso nuevo, la organización de tu vida
va a tener que ser diferente a la que tenías hasta ahora. Supongamos, por ejemplo, que vos tenías, no sé, un trabajo en relación de dependencia y de pronto ahora te vas a independizar. Probablemente, claro, van a cambiar tus horarios, van a cambiar tus rutinas, van a cambiar tus hábitos, ¿sí? Y para que vos puedas ser efectivo o efectiva, bueno, va a ser importante que todas estas áreas las analices y las ajustes, ¿sí? También es un buen momento este eclipse en Virgo para iniciar alguna terapia, ¿sí? Tal vez cierres un ciclo con algún tipo de terapia que venías haciendo y te replantees, bueno, quiero retomar, ¿no es cierto? O quiero retomar con alguien nuevo, o quiero probar otro tipo de terapias, ¿no es cierto? Explorar algún tipo de terapia nueva o diferente. Creo que mucha gente va a estar en esa también y te súper recomiendo que empieces un trabajo de análisis profundo, porque justamente es lo que se nos abre en el signo de Virgo. Virgo es la segunda instancia de Mercurio, donde Mercurio analiza los detalles para poder bajarlos a tierra, ¿sí? Entonces, trabaja en reflexionar y analizar tus emociones, ¿sí? Tus emociones, tomando distancia, no en la rosca, ¿no?, de el maremoto emocional, sino tomo distancia, lo veo desde afuera y las puedo analizar, ¿sí? Siento que va a ser un gran momento donde se va a revelar para muchos algo que venís procesando eh, emocionalmente y que te das cuenta que es el momento de cerrar el ciclo, ¿no? Cortar, terminar, listo. Game over y empezará otra etapa, ¿no? Al otro día, 15 de marzo, Mercurio se va a poner retrógrado, ¿sí? Entonces, es interesante porque, como digo, analizaste, pensaste, ¿no? Un Mercurio al 150 y al otro día es como que viene un break y decimos, bueno, Mercurio ahora se va a ir retro en el signo de Aries. Analiza tus impulsos, analiza los impulsos, no te dejes llevar por el impulso, analizalo. Analiza los planes que venís haciendo en esta nueva etapa de tu independencia, de tirarte por esa aventura que estás queriendo vivir en tu vida. No te lances al fuego de una. Analiza y reorganiza tus hábitos para ser más eficiente, ¿ok? El 19 de marzo, el Sol se va a conectar con Neptuno. Y esto es interesante porque este Sol se conecta con Neptuno en el signo de Piscis por última vez. ¿Sí? Por última vez porque ya Neptuno se va a ir al signo de Aries. Entonces, antes de que ambos planetas, tanto el Sol como Neptuno, salten al signo de Aries, trata de reconectar con tus sueños, tus ilusiones, tus fantasías. Yo saben que siento que es un recontra buen momento para conectarte con esos sueños perdidos, ¿viste? Olvidados, que tal vez, no sé, para mí este Neptuno en Aries es tan significativo en este sentido como de, a veces uno en la vida tiene un montón de sueños y de ilusiones, ¿no? Y bueno, la vida, como ya sabrás, un poco va pasando té por encima en muchos aspectos. Y a veces uno es como que se va olvidando, va perdiendo, ¿no? Porque vos tenías un... Y por ahí la vida te llevó por allá, te llevó por acá. El circular de la vida, quiero decir, no lo digo como algo que necesariamente tenga que ser con una connotación nostálgica o melancólica, sino que muchas veces nuestros sueños se nos van perdiendo porque tal vez tuvimos que salir a trabajar para mantener una casa, porque tal vez tuvimos que cuidar a un familiar enfermo, porque tal vez tuvimos, no sé, nos casamos y la cosa con el otro nos llevó por un rumbo distinto al que nosotros tal vez habíamos soñado, ¿no? Como, bueno, las responsabilidades y el transcurrir. Pero creo que este es un momento de reconectarte con esos sueños, con esos sueños. ¿Qué soñabas cuando eras chico, cuando eras adolescente, cuando estabas en tus veintis, ¿no? ¿Qué soñabas? ¿Qué sueño sentís que se te perdió en el camino, ¿no? De cosas que tal vez, qué sé yo, por ahí siempre soñaste viajar, o siempre soñaste, no sé, ser cantante, o siempre soñaste, X, no importa, pero ¿qué de todo eso? Wow, es un recontra buen momento para hacer un remember
y por qué no traerlo, ¿no? A mí me parece que es una energía recontra interesante para aprovechar con este Neptuno que va a ingresar en el signo de Aries, ¿no? Entonces, como digo, el 19 el Sol se conecta con Neptuno en Piscis antes de que ambos planetas salten al signo de Aries. Conecta con tus sueños, con tus fantasías y sobre todo con tu espíritu, con esa búsqueda espiritual, con entender quién sos desde un lugar mucho más profundo, ¿no? Como no es el deber ser, no es el mono de jaula, sino conectarte con ese mono de selva, ¿no? El mono de selva que quiere vivir la experiencia, que entiende que la vida es una sola, es este el momento, eh, que tenemos que movernos para poder avanzar, que nuestros sueños cambian, nuestras realidades cambian, nuestros deseos también cambian y nosotros tenemos que cambiar con ellos, si no te transformás en una especie de planta, ¿no? que vivís en una flatline sin pulso, ¿no? Sin pulso, secándote como una pasa de uva. Entonces, qué interesante este momento de animarte, porque para muchos este va a ser un poco la clave, ¿no? ¿Te vas a animar a vivir esos sueños o te vas a quedar en la jaula del sistema, de la queja, del cuestionamiento constante, ¿no? Es que, aunque, ¿no? Todas esas excusas que ponemos. Y cuando sea el momento perfecto, que no es nunca, claramente no es nunca. Entonces, el 20 de marzo, el Sol ingresa al signo de Aries y comienza a girar la rueda astrológica anual, ¿sí? Nuestra energía vital se renueva y se llena de potencia, preparándose para los cambios de este 25. No es un año más, no es un marzo más, no es un sol en Aries más, no, no, no. Es realmente una reestructuración, una renovación y un tiempo de reinventarnos. Espero que lo puedas aprovechar. Tenés en este canal también el video que hice para 2025 con todas las predicciones para cada signo. También tenés el video que hice sobre el cambio del eje nodal, signo por signo, para que te puedas ir conectando con esa energía, ¿ok? Entonces, el 25 de marzo nos vamos preparando para el último eclipse de Sol en el signo de Aries por los próximos, te diría, 18 años y pico, ¿sí? Entonces, fíjate que es trascendental, no es cualquier cosa y no es un momento más, ¿sí? 25 de marzo nos vamos preparando para el último eclipse de Sol. ¿Y qué pasa antes? El Sol se va a juntar con ese Mercurio retrógrado en el signo de Aries. Un momento para repensarte, replantearte. ¿Quién soy? ¿Qué quiero iniciar? Aries, ¿qué quiero iniciar? ¿Qué me apasiona? ¿Qué aventura quiero vivir ahora? ¿Ok? En este impulso guerrero de lanzarnos a la aventura. El 27 de marzo, Venus, que estaba retrógrada, vuelve a ingresar al signo de Piscis. ¿Ok? Reconsidera esos sueños, esas fantasías de amor, esas ilusiones, ¿no? Es un momento para bajar fantasías versus realidades en torno a nuestros vínculos y a nuestras relaciones. Pero ¿sabes qué? Una clave que te voy a dar: no pierdas la ilusión. No pierdas la ilusión, ¿no? Porque a veces nos pasa que nos vamos como con las experiencias de la vida, a veces uno se va como marchitando, ¿no? Entonces nos terminamos yendo a los extremos, ¿no? Como o somos demasiado que nos vamos al, ¿no? al mundo perfecto de las princesas de Disney, o nos vamos a la realidad extrema, donde entonces me transformo en una persona totalmente crítica ¿no? Y nunca nada me alcanza, nada es suficiente. Entonces,
reconectar con esos sueños, esas ilusiones, esas fantasías, ¿no? Y repensarlas, replantearlas, ¿no? También este día, el 27 de marzo, ingresa la luna negra en el signo de Escorpio. Tema del que tranquilos, voy a hacer después un video signo por signo y vamos a hablar de este tema en profundidad, ¿sí? Ahora te estoy dando como la guía para el mes de marzo. La luna negra en el signo de Escorpio, intensa si las hay, porque es una luna negra que va a estar en su casa, ¿no? Donde está como en sus aguas, vamos a decir. Yo creo que este va a ser un gran momento, va a ser un gran momento, porque acá vamos a tener dos caminos. Uno puede ser de una gran revelación en tu vida, como puede ser, te diría, qué momento intenso de hundirnos en nuestra propia oscuridad, ¿sí? Pero eso va a ser una decisión personal, no solo una decisión personal, sino que va a depender mucho de todo el trabajo que venías haciendo o no. Si vos venías haciendo un trabajo introspectivo, probablemente puedas acá prender la luz, ¿no? Entonces, como digo, para mí este ingreso de la luna negra en el signo de Escorpio va a ser un momento de gran liberación para mucha gente de esa zona, te diría, donde están tus miedos, tus inseguridades, ¿no? Donde está ese lado oscuro. Y no es porque nosotros nos vamos a liberar del lado oscuro, porque todos lo tenemos, ¿ok? Todos tenemos un Darth Vader, esto es como real y concreto. Pero ¿qué pasa cuando yo lo asumo? Cuando digo, bueno, viste, yo soy yo y mi otra yo, y es como, y sí, y convivo, ¿no es cierto? Que negarlo, hacer de cuenta que no existe y que esto me sabotee permanentemente. Entonces, yo creo que es un momento de gran liberación. Para otras personas va a ser un momento de autodestrucción, porque los miedos te paralizan, ¿no? Y estamos justamente en un momento donde, ¿qué? Fíjate, o casualidad, donde nosotros vamos a iniciar un ciclo nuevo de vida, lanzándonos con la energía ariana. Entonces, ¿qué pasa si a mí mis miedos y mis inseguridades me paralizan y me obsesiono? Me voy a quedar en la jaula. Ahora, ¿qué pasa si yo puedo decir, bueno, sí, esto me da miedo, esta aventura me da miedo, tomar esta decisión, lanzarme a tal cosa, o sea, asumir esta responsabilidad, este cambio que quiero hacer, porque ya no me hace sentido la vida que estoy viviendo, me da miedo, pero me hago cargo de ese miedo que tengo y avanzo igual, porque el miedo es una proyección, no es real. ¿Se entiende a lo que me estoy? Fíjate la diferencia, ¿no? Cómo esta luna negra en el signo de Escorpio puede hacerte, ¡pum!, prendo la luz, veo todos mis miedos, pero aún así sigo adelante, o veo todos mis miedos y me quedo como en una crisis nerviosa, ¿no? Y se me pasa el cuarto de hora, ¿ok? Entonces, algo de esto. Tengamos en cuenta que el signo de Escorpio, regente Plutón, es un signo recontra intenso, uno te diría de los más intensos que tiene el zodíaco. Profundiza, profundiza. Es donde algo se muere y algo se transforma, ¿sí? Entonces, una luna negra, que son tus miedos, tus inseguridades y este lado oscuro, las purgas y las transformás o te devoran. ¿Dónde estás? Voy a estar leyendo tus comentarios, quiero saber cómo lo estás viviendo, cómo lo estás sintiendo, ¿ok? Bien, sábado 29 de marzo vamos a tener el eclipse de Sol en Aries, el último. Luna nueva, eclipse de Sol en Aries, luna nueva. Algo acá, yo creo que se hace evidente, ¿no? Algo se hace recontra evidente sobre lo que vos vas a ir a buscar en la vida a partir de ahora. ¿Sí? Luna nueva, Sol, conjunción, luna. Mi energía primaria vital
mis emociones, mi lado intuitivo, ¿sí? Es como que siento que este eclipse para muchos va a ser es por allá, ¿no? Y es el momento de arrancar, es el momento de arrancar. ¿Por qué? Porque un eclipse es como algo que ¿no? Y eclipse de sol, justamente, tu energía vital se apaga un momento y se vuelve a encender en una nueva visión de la realidad, de la vida y de las cosas. En Aries, el impulso de empezar a girar la rueda, mi pasión, mi energía vital, ¿no? Mi guerrero, mi búsqueda de la aventura y de la independencia. Aries es un signo que se lanza a las acciones, se lanza a ir en busca de la vida, no se hace demasiadas preguntas, ¿no es cierto? Luego tal vez, bueno, se choca contra una pared, no importa, pero fue, ¿no es cierto? Fue. Y esto va a ser la clave, ¿ok? Esto va a ser la clave porque, como digo, mono de jaula se queda en sus miedos, en sus temores, sobrepensando, sobreanalizando, queriendo adaptarse a un mundo que está enfermo y a una sociedad que está enferma, ¿no? A donde no pertenece, te diría yo. Y Mono de Selva dice, no, mis amores, es tiempo de saltar al vacío. Es lo que me marca mi intuición, ¿ok? Y encontraremos nuevos orígenes. Esta es, te diría, un poco la clave, ¿no? Entonces, como digo, se hace evidente esto, esto de lo que vos, a dónde querés ir. Es como si te abren la puerta, ¿no? Y vos, qué sé yo, te quedás ahí porque estás seguro, infeliz pero seguro. Seguro no existe, pero ustedes me entienden. O se abre la puerta y bueno, viste, yo me la juego, yo qué sé, yo me la juego, ¿no? Qué interesante. Entonces, como digo, ir en busca de esa vida que querés vivir a partir de ahora. Algo de tu poder también, ¿no? El poder guerrero, de saber que podés conseguirlo, si realmente estás convencido, ¿no? De tu individualidad, ¿por qué no? Y de tu ser líder, ¿viste? Como ser líder de tu propia vida, ¿no? Eso que te enciende, seguilo, seguilo. Mira, una cosa que me anoté hace un tiempo y planeaba como un poco hacer una pequeña charla en torno a esto, y fue no cuestionar lo que está bien y lo que está mal, sino lanzarte a lo que te motiva y a lo que te hace ser y seguirlo. No te cuestiones, ¿será que esto está bien? ¿Será que socialmente? ¿Será que entonces? ¿Será que me aprueban? ¿Será que les parece? ¿Será que...? No te cuestiones qué está bien o qué está mal, según quién, según qué. Sino, ¿qué te motiva? ¿Qué te motiva? ¿Qué te hace sentirte vivo? ¿Qué te hace sentir vivo? ¿Qué te hace ser cuando vos decís, ¿no? Y soy, estoy siendo en mi 100%? Seguilo. Bien, al otro día, porque no para, al otro día Neptuno pisa el signo de Aries, ¿sí? Pisa el signo de Aries, le damos la bienvenida a Neptuno, al signo de Aries. La única vez que lo vamos a ver nosotros en esta reencarnación, por lo menos, porque Neptuno es un planeta recontra lento, entonces da una vuelta entera en 170 años casi. Eh, o sea que esto es una vez en la vida, digamos, amazing, ¿no?
Y en el signo de Aries, el primero, donde ¡pum! Empieza a girar la rueda, donde empieza un ciclo de vida, donde empieza una vuelta completa, otra vez. El rey Neptuno, tu tridente, mágico Neptuno. Neptuno está tan conectado con todo lo místico, lo mágico, ¿sí? Lo espiritual, lo intangible, con esta cosa, ¿no? Como del crear, ¿no? Como soñar, crear, manifestar. ¿De qué depende? ¿No? Y fíjate, esta cosa de, ¿no? Soñar y que esos sueños se hagan realidad y que se manifiesten en tu vida tomando acciones, Aries, Neptuno. Es el momento de tomar acciones en pos de esto. Ir en busca de tu conexión espiritual. Yo te diría que esto, si no estás conectado, es un momento para dedicarle, ¿sí? Y conectarte con que sos algo más que este frasco, ¿sí? Escucharte, escuchar tu intuición, ¿no? Eso que vos ya sabés, ¿no? Esa percepción, ¿no? Qué interesante. Y seguir tus sueños, ¿no? Como reavivar el fuego, esto que te decía antes. Aries es el fuego. Marte es el gran activador del zodíaco, ¿no? El quilombero. Eh, Neptuno, tus sueños, esas fantasías, ¿no? Y que lo puedas conectar, que le vuelvas a encender la llama. Crear nuestra realidad, dándole un significado más profundo, no superficial, no para el Instagram, no, profundo, que tenga sentido para vos. Y una cosa que te digo, que tenga sentido para vos en tu silencio y en tu soledad primero, ¿sabes? No que tenga sentido, como digo, para tus redes, para lo que querés mostrar, para el show, para lo falso, ¿no? Como si algo tiene sentido para vos, cuando estás solo en tu casa, o en tu rincón, o en tu, ¿no? O tal vez con aquellos que también son por ahí tu núcleo más primario, por ahí no solo, pero en sí yo arrancaría por lo que tiene sentido para mí cuando estoy sola. Y no como algo que se lo tengo que mostrar al mundo, porque no, esto tiene sentido para mí. Yo estoy acá sentada pensándolo, imaginándome, viviendo ese sueño que tengo, que tal vez lo tengo hace muchos años, ¿no? Como estoy acá y me estoy viendo y estoy, ¿no? Y esto a mí ya me hace sentido, me inspira, me motiva, me devuelve el pulso, me hace sentir que tengo sangre corriéndome por el cuerpo, me enciende, me enciende, me enciende. ¿Ok? Lo que te hace sentido, un sentido más profundo, porque es tuyo. No es lo que, ¿no es cierto? La careta que te pone, no, lo que realmente a vos te hace ser. No importa, como dije antes, no cuestiones si está bien o si está mal. ¿Te devuelve el pulso o no te lo devuelve? Ahí está el tema. Aries, el pulso, la sangre, la pasión por devorarte la vida, ¿no? O estás viviendo como, bueno, sí, hago esto todos los días. Qué interesante, ¿no? O algo que estás viviendo tu vida intensamente. ¿Estás viviendo tu vida intensamente o estás ahí como, ¿no? Y me tomo el pulso cada tanto para ver si estoy viva, ¿no? O estás sintiendo esa pasión por hacer todo lo que haces, por tener las cosas que tenés, no porque signifiquen algo más, porque son cosas que te dan sentido, no son cosas porque estás acumulando.
¿no? Esto, que te vuelva el pulso, que estés viviendo intensamente tu vida. Entonces, como digo, es un recontra momento para conectarte con eso, lo que a vos te hace sentido en un sentido mucho más profundo. Bien, ojo, ojo, esto lo voy a decir, aunque como Saturno viene caminando atrás, esto que te voy a decir es para prestar atención, pero no siento que sea lo más relevante. Ojo con la alfombra mágica también. Porque Neptuno tiene este lado como de nube, 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 confusión. Y hay mucha gente que se puede ir al delirio místico, ¿no es cierto? Entonces, ojo con eso. Pero, repasando un poco todo el mes, ¿sí? Después cuando vuelvas a mirar el video lo vas a poder conectar. Repasando todo el mes, fíjate cómo nosotros estuvimos todo el mes analizando, replanteándonos cosas, Venus retro, Mercurio retro, Sol Saturno, eclipse en Virgo, analizando, ¿no? Como esto, ¿sí? Entonces, claro, no es tan fácil irnos a la alfombra mágica, ¿no? Al mundo de las mágicas princesas. Entonces, claro, otro tema para tener presente es que Saturno viene acercándose a Neptuno y va a estar ingresando también en el signo de Aries en el mes de mayo. Entonces es como que nosotros, como dije en algún video anterior, nos fuimos un poco al reino de Aladino, en la alfombra, pero papá viene atrás, ¿eh? Papá viene atrás como regenteando la situación, o sea, que es un poco Saturno, ¿no? Saturno la ley en orden, Saturno bajalo a tierra, ¿no? O sea, trae un pedazo de nube, bajámela acá a la tierra, también como este aspecto, ¿sí? Entonces, como bueno, viene Saturno atrás, que va a ingresar después, y Saturno es esa cuota de realidad, ¿sí? Que nos va a estar bajando un poco de la nube. Por eso te diría que confíes en tu intuición y que vuelvas a soñar. Es el mensaje, te diría, no sé, lo más importante que te puedo transmitir para este mes de marzo 2025, como dije, de alta intensidad. Seguí tu intuición. ¿Qué te hace sentir vivo? ¿Qué te hace sentir viva? ¿Qué te hace sentir que estás al 100% acá, viviendo y disfrutando de la vida? Porque mañana no lo tenés asegurado. Entonces, si vos estás ahora sintiendo que cada vez que, no sé, que todos los días estás como arrastrándote, ¿no? De una actividad a la otra, ¿no? Te tenés que, como dije, irte a la mano al cuello a ver si tengo pulso. No, 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 es hora de conectarte. Y para conectarte vas a tener que hacer un jump faith, un salto de fe, un salto al vacío. Vas a tener que arriesgarte, animarte a vivir la vida que querés. Sabes que mucha gente dice querer vivir esto, querer vivir aquello, querer la vida de tal manera, querer ser... Pero ¿cuánta de esa gente todos los días está obrando o tomando alguna acción para que eso sea una realidad? Entonces, Aries, el signo de las acciones. No te quedes sentada en el sillón diciendo, bueno, yo quisiera, universo. Acciones, movete, movete, movete. Insisto, seguí tu intuición, conectate con un sentido más profundo y volvé a soñar, sobre todo, volvé a soñar. Así que bueno, mis amores, les dejo toda esta información para el mes de marzo 2025. Y bueno, por supuesto luego voy a estar haciendo otros videos en más detalle sobre cada uno de estos eventos astrológicos que te nombro acá, más por signo y casa.
pero sé que te vas a sentir totalmente identificado con esta energía porque a nivel colectivo todos estamos en la misma. Así que mis amores, nos vemos en la próxima y te agradezco por tu tiempo.